Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Requena y el tema que vamos a hablar hoy es de gamapatías monoclonales y más específicamente de mieloma múltiple. Vamos a empezar a hablar por el plasmocito o célula plasmática. Esta es una célula que deriva del linfocito B que se ha activado frente a un estímulo antigénico y en consecuencia va a producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Estas inmunoglobulinas son glicoproteínas, están conformadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, y cada una de estas inmunoglobulinas consta de una fracción constante y una fracción variable. Esta última es la que está involucrada en la especificidad frente a un determinado antígeno. Hay distintos subtipos de inmunoglobulina, como ya sabemos, la IgG, la IgA, la IgM, la IgE y la IgD, y de acuerdo a la morfología de la cadena liviana, va a haber dos tipos de inmunoglobulina. Estas son las de tipo kappa y las de tipo lambda. El proteinograma electroforético es un método de separación de las proteínas del suero cuando son sometidas a un campo eléctrico, y esto me va a permitir separar a las distintas proteínas de acuerdo a su peso y a su carga. De acuerdo a esto, una vez que se hace la migración de estas proteínas, se grafica las siguientes curvas, donde vemos la primera fracción, que es la fracción de la albúmina, seguida de la fracción alfa 1, la fracción alfa 2, la fracción beta y la fracción gamma, o que es donde migran las inmunoglobulinas y la proteína C reactiva. El aumento de las inmunoglobulinas es definido como hipergamaglobulinemia y se expresa en el proteinograma electroforético como un aumento de la fracción gamma. Este aumento de las inmunoglobulinas puede ser de tipo policlonal, es decir, un aumento reactivo de las inmunoglobulinas frente a distintos estímulos. Y estos pueden ser enfermedades inflamatorias crónicas, hepatopatías, enfermedades autoinmunes, neoplasias malignas, entre otras. Y se observa en la curva del proteinograma electroforético como un aumento difuso de la última fracción, la fracción gamma. Mientras que la hipergamaglobulinemia de tipo monoclonal es debido a un aumento anómalo de un subtipo único de inmunoglobulina, definida como paraproteína. Y esto es debido a una proliferación clonal de células plasmáticas o linfoplasmocitos, y se expresa en el proteinograma electroforético como la presencia de un componente M o componente monoclonal. Como se observa en las curvas de la fracción gamma, hay un aumento difuso y anómalo homogéneo de la fracción gamma globulina. Y esto entonces conforma algo que se llama gamapatías monoclonales, que estos son un grupo de patologías caracterizadas por la proliferación clonal de células plasmáticas o de linfoplasmocitos que producen una proteína monoclonal, es decir, una proteína anómala. Estas gamapatías monoclonales conforman un espectro grande de entidades, tal como se muestra en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, siendo las más relevantes a destacar las gamapatías monoclonales de significado incierto, el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström y la amiloidosis primaria. Hoy en día se sabe que todas las gamapatías monoclonales parten de una fase premaligna o fase asintomática inicial, denominada como gamapatía monoclonal de significado incierto, y solamente un porcentaje de los pacientes va a evolucionar hacia la enfermedad, ya sea mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström o amiloidosis primaria. Un punto importante es que, si bien sabemos que todos los pacientes parten de una fase inicial asintomática, no todos los pacientes va a ser diagnosticado en ese momento. Es decir, que un paciente pudo haber pasado la fase inicial de gamapatía monoclonal de significado incierto en forma solapada, es decir, no habiéndose diagnosticado. Esto es debido a que nunca se le ha pedido, por ejemplo, proteinograma electroforético. El mieloma múltiple es una enfermedad que se caracteriza por tener una gran heterogeneidad genética caracterizada por la presencia de diferentes subclones, con lo cual la posibilidad de evolucionar de una fase asintomática hacia una fase sintomática va a depender de las diferentes alteraciones genéticas que vaya adquiriendo los distintos subclones que le confieran una ventaja para proliferar y conformar una enfermedad de mayor agresividad. Como vemos en el gráfico inferior, todo parte de una mutación inicial de la célula plasmática con la primera fase de fase premaligna o de gamapatía monoclonal de significado incierto, con posibilidad de generar a lo largo del tiempo cambios genéticos y cambios en interacción con el microambiente, que esto le va a conferir ganancias de diferentes mutaciones y la posibilidad de evolucionar hacia la enfermedad sintomática.
Con lo cual vamos a definir la gamapatía monoclonal de significado incierto, o MGAS, a aquella situación donde se observe la presencia de un componente monoclonal, pero este debe ser menor a 3 gramos por decilitro, la infiltración por células plasmáticas menor a un 10% y la ausencia de afectación orgánica. Acá todos los esfuerzos médicos deben ir dirigidos a descartar el compromiso de órgano por esta entidad, es decir, descartar el mieloma múltiple. El MGAS representa el 75% de las neoplasias de células plasmáticas, es prevalente en la población, se observa en un 3% de los mayores de 50 años y un 5% de los mayores de 70 años, y más frecuentemente es debido a esta proliferación clonal de células plasmáticas. En general, como vemos ahí, son pocas células plasmáticas y es un clon muy quiescente, es decir, que nos genera una alta proliferación, porque si no ya estaríamos en la fase probablemente de enfermedad, pero en menor medida se puede observar asociado a distintas entidades, ya sean neoplasias, hematológicas y no hematológicas, enfermedades autoinmunes, entre otras. El riesgo de progresión a mieloma múltiple depende de varios factores, sobre todo del subtipo de inmunoglobulina, no es lo mismo que sea de tipo IgG que de tipo IgA, la concentración del componente monoclonal, si es menor a 1.5 o mayor a 1.5, el porcentaje de infiltración de la médula ósea, esto es menor a un 5% o mayor a un 5%, la relación de las cadenas livianas libres, entre otros factores. El mieloma múltiple asintomático o Smoldering mieloma es una fase posterior al MGAS, pero no todos los pacientes con MGAS van a pasar por esta fase. Es decir, como fuimos viendo hasta ahora, las gamapatías monoclonales de significado incierto, solamente un porcentaje de los pacientes va a evolucionar a mieloma múltiple y aquellos pacientes que van a evolucionar, solamente un porcentaje pasarán por esta fase. Es definida por la presencia de un componente monoclonal mayor o igual a 3 gramos por decilitro. En cuanto a la infiltración por células plasmáticas en médula ósea, es mayor o igual a un 10%, pero menor a un 60%, y esto es importante a recordar, que después lo vamos a ver más adelante en la definición de mieloma múltiple. Y por último, es la ausencia de afectación orgánica. Aproximadamente el 14% de los pacientes con mieloma múltiple son asintomáticos, es decir, que están en esta fase de Smoldering mieloma. Conforma un estado biológicamente heterogéneo con diferentes riesgos de progresión, y esto también habla de los distintos subclones que venimos charlando. Y en los primeros 5 años del diagnóstico, el riesgo de progresión a mieloma múltiple sintomático es de un 10% por año y luego va disminuyendo progresivamente. Por último, vamos a definir el mieloma múltiple sintomático o mieloma múltiple propiamente dicho como aquella situación en donde se observe la presencia de un componente monoclonal, ya sea en suero o en orina, es decir, que esto es independientemente de la concentración, la presencia de infiltración por células plasmáticas en médula ósea mayor o igual a un 10%, y, lo que lo diferencia de los otros estadios, la presencia de afectación orgánica o bien la presencia de algún evento definitorio de mieloma, que ahora lo vamos a ver más adelante a qué se refiere. Este es el prototipo de gamapatía monoclonal maligna. Es la segunda neoplasia maligna hematológica más frecuente, seguida por la leucemia linfática crónica. Y dentro de las manifestaciones clínicas que tiene, estas son debidas ya sea por la infiltración de las células plasmáticas clonales en la médula ósea o de tejidos extramedulares, el daño óseo producido por la liberación de diversas citoquinas locales y el daño producido por la paraproteína o la inmunoglobulina de tipo clonal. En esta diapositiva vemos los criterios diagnósticos establecidos por la International Myeloma Working Group en el año 2014 y repasamos, se define la presencia de mieloma múltiple como la presencia del componente monoclonal independientemente de la concentración en sangre u orina, la infiltración mayor a un 10% de células plasmáticas clonales y la presencia de al menos uno de los siguientes daños de órgano blanco, que son definidos por las siglas CRAB. La C de hipercalcemia con un calcio mayor a 11, la R de insuficiencia renal definida por un clearance de creatinina menor a 40 o una creatinina mayor a 2, la presencia de anemia con una hemoglobina menor a 10 y la B de lesiones óseas o bones, una o más lesiones osteolíticas evidenciadas ya sea en radiografía, en tomografía o en PET-CT. Respecto a un punto importante a destacar y a recordar es
que si un paciente no tiene manifestaciones clínicas, la presencia de un evento definitorio de mieloma también es considerado como mieloma múltiple sintomático. Estos pacientes previamente estaban dentro de la estadificación de Smoldering mieloma de muy alto riesgo, pero se vio que tiene una alta tasa de progresión a mieloma múltiple sintomático, con lo cual hoy en día se los considera en este grupo. Y son aquellos pacientes que tienen una infiltración por células plasmáticas clonales en la médula mayor a un 60%, la presencia de más de una lesión focal, una resonancia nuclear magnética de columna, o una relación de cadenas livianas libres, comprometida versus no comprometida. Esto es, por ejemplo, si tenemos un mieloma múltiple de tipo IgG-kappa, una relación kappa-lambda mayor o igual a 100. Con lo cual, el concepto de mieloma, aquel paciente con síntomas, no debe ser así, porque si el paciente tiene algún evento definitorio de mieloma, también debe ser considerado como mieloma múltiple sintomático y va a requerir un tratamiento quimioterápico. El siguiente esquema lo que trata de explicar es de dónde surgen las manifestaciones clínicas presentes en el mieloma múltiple. Como vemos, a la izquierda están la proliferación de estas células plasmáticas clonales que generan esta proteína M, que son inmunoglobulinas anómalas y todas iguales. Ejemplo, como fuimos viendo, un mieloma múltiple IgG-kappa. Esta proteína anómala puede llegar a depositarse en el riñón y generar insuficiencia renal, en los nervios, generando neuropatía. A su vez, la infiltración de las células plasmáticas en la médula ósea va a generar una disminución de los plasmocitos reactivos o policlonales, con lo cual va a haber una disminución del resto de las inmunoglobulinas, aparte de una disminución de las células hematopoyéticas sanas, con lo cual estos pacientes cursan con inmunodeficiencias y con un aumento marcado del riesgo de infecciones. Por último, esta infiltración en la médula ósea va a generar alteraciones a nivel óseo y esto va a generar hipercalcemia por la lisis ósea, dolores óseos y las lesiones líticas propiamente dichas. Y por último, esta infiltración de la médula ósea también va a ser responsable de la presencia de anemia. Las manifestaciones clínicas asociadas a la enfermedad pueden ser muy variadas. Esto va a depender principalmente de cuán impregnado esté el paciente y por el otro lado también va a depender de cuál es el órgano comprometido. Los síntomas generales son los más frecuentes, van a ser astenia, dinamia, pérdida de peso, anorexia, deterioro del estado general. También pueden tener debilidad muscular, náuseas o vómitos, esto es en contexto, por ejemplo, de un paciente urémico, constipación, etc. Pueden también tener aquellos pacientes con insuficiencia renal, poliuria, deshidratación, pérdida de la concentración. También pueden tener dolores óseos o un déficit neurológico debido a una fractura vertebral, arritmias secundarias ya sea la uremia o la alteración del calcio, síntomas neurológicos como un síndrome confusional, delirio, trastornos en la personalidad, esto también en contexto de la uremia o la hipercalcemia, o bien debido a un síndrome de hiperviscosidad en aquellos pacientes que tienen un componente M muy grande. Sobre todo es más frecuente en los subtipos IgM y en menor medida IgA y obviamente en menor medida IgG, y esto es debido a la morfología de cada una de las inmunoglobulinas. La evaluación de todo paciente con gamapatía monoclonal va a constar de un análisis clínico general y todo el estudio proteico. El análisis clínico general obviamente va a constar de un hemograma con recuento de plaquetas, un hepatograma, la evaluación del calcio, la evaluación de la función renal y la cuantificación de la LDH y la beta-2 microglobulina. Y el estudio proteico debe solicitarse con las siguientes determinaciones. Una es el proteinograma electroforético, que me va a permitir evaluar la presencia o no de un componente M y la cuantificación de la albúmina. La inmunofijación en suero, esto me va a permitir determinar el subtipo de inmunoglobulina y cadena liviana comprometida, es decir, en el paciente con mieloma múltiple, el poder determinar si es IgG-kappa, eso lo hace la inmunofijación en suero. La cuantificación de las inmunoglobulinas, donde voy a poder observar el aumento de la patológica y la normalización o disminución, llamada inmunoparesia, de las inmunoglobulinas restantes. El uroproteinograma en orina de 24 horas y la inmunofijación en orina con búsqueda de la proteína Ben-Jones. A su vez, otra de las cosas que uno debe solicitar son estudios por imágenes. Estos son una tomografía de columna completa con baja intensidad, es el método ideal para evaluar las lesiones osteolíticas. También es posible la evaluación de estas lesiones osteolíticas con el PET-CT. Este método me va a permitir no solamente evaluar la lesión, sino que al finalizar el tratamiento
voy a ver una negativización de lo que sería la captación del rayo trazador. Y también otro método que podemos solicitar es la resonancia nuclear magnética de columna. Para completar la evaluación de un paciente con gamapatía monoclonal es necesario la punción biopsia médula ósea. Esto me va a permitir observar la morfología de las células plasmáticas, la realización de citometría de flujo con la posibilidad de diferenciar las células plasmáticas reactivas de las clonales, observar el fenotipo de estas células plasmáticas clonales. También, de acuerdo a cuál es el fenotipo que marquen, va a tener un valor pronóstico. Y por último, el monitoreo del tratamiento. Obviamente, la anatomía patológica me va a permitir cuantificar el porcentaje de células plasmáticas. Y por último, y no menos importante, el estudio genético y FISH de estas células, dado que tiene un gran valor pronóstico. Entonces, hoy en día, respecto al pronóstico, el score que se utiliza es el score pronóstico internacional llamado ISS. Y hay una modificación o una revisión de este score pronóstico que también, aparte de las variables de albúmina y beta-2 microglobulina, agregan las alteraciones genéticas y la LDH. El score pronóstico internacional o ISS de 1 es denominado por la presencia de una albúmina mayor a 3,5 y una beta-2 microglobulina menor a 3,5. El ISS de 3 es denominado por la presencia de una beta-2 microglobulina mayor a 5,5 y el ISS de 2 es, aquellos pacientes que no entran en uno ni en el otro grupo. En el score revisado, como vemos en la parte de ISS de 3, agrega las alteraciones genéticas de alto riesgo o bien la presencia de una LDH elevada. Respecto a las indicaciones de tratamiento, sin lugar a duda, el mieloma múltiple sintomático, definido por la presencia de al menos una lesión CLAV o bien la presencia de al menos un evento definitorio de mieloma, tiene indicación de tratamiento. Aquellos pacientes con mieloma múltiple asintomático o smoldering mieloma no requieren un tratamiento quimioterápico, sino que solamente se hace observación. Hay un grupo de pacientes con un riesgo elevado de progresión a mieloma múltiple, donde hoy en día podrían hacerse algún tratamiento, pero simplemente en ensayos clínicos. Los pacientes con MGUS no requieren ningún tratamiento, pero hay una salvedad, que es fundamental poder descartar que estos pacientes que yo creo que tienen un MGUS no tengan alguna otra manifestación clínica, es decir, no sean una amiloidosis primaria sistémica o bien un concepto que hoy en día está más en conocimiento, que son las gamopatías monoclonales de significancia clínica, que en estos dos casos sí van a requerir un tratamiento. El tratamiento sin lugar a duda requiere de un manejo multidisciplinario y los objetivos van a ser la reducción de la masa tumoral, el manejo de las complicaciones ya sea asociadas al tratamiento o las complicaciones propias de la enfermedad y la profilaxis de las complicaciones principalmente las asociadas al tratamiento. Hasta ahora el mieloma múltiple se considera una enfermedad incurable, con lo cual los esfuerzos deben ir dirigidos a brindar el mejor tratamiento quimioterápico disponible al momento del diagnóstico, con el objetivo de tratar de evitar que el paciente recaiga o si recaiga lo más tardíamente posible. Y esto es debido a que, como vemos en las siguientes curvas, a medida que el paciente va teniendo nuevas recaídas, va disminuyendo la probabilidad de respuesta y finalmente la enfermedad se vuelve refractaria. Como dijimos previamente, el mieloma múltiple es una enfermedad que se caracteriza por tener una gran heterogeneidad genética entre sus diferentes subclones. Esto le confiere una resistencia al tratamiento y contribuye a la progresión de la enfermedad y a esta catalogación como enfermedad incurable. Con lo cual es fundamental el uso de tratamiento quimioterápico combinado con diferentes drogas con el fin de lograr una disminución de la resistencia al tratamiento y que respondan adecuadamente al tratamiento quimioterápico instaurado. A la hora de la elección del esquema de tratamiento quimioterápico a realizar, es fundamental tener en cuenta la edad del paciente, si el paciente tiene o no comorbilidades y el performance estatus del paciente. Recordemos que el mieloma es una enfermedad que suele ocurrir en pacientes adultos mayores. Las características de la enfermedad, esto es el estadio, si tiene unos factores pronósticos y el riesgo citogenético.
las formas de presentación, si fue una presentación agresiva o no, si el paciente está frente a un tratamiento de novo o un tratamiento de alguna recaída, y obviamente la situación personal y la calidad y expectativa de vida del paciente. Y existen entonces distintas drogas disponibles para el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple. Sin lugar a duda, el pilar del tratamiento en los pacientes que son candidatos a recibir un esquema de quimioterapia es la utilización de inhibidores de proteasoma, tales como el bortezomib en la primera línea principalmente y el carfilzomib o el ixazomib en las recaídas. También se encuentran los inmunomoduladores, que son un pilar importante en el tratamiento, como la talidomida y la lenalidomida, y en las recaídas la pomalidomida. Y posteriormente tenemos cada vez más en auge el uso de los anticuerpos monoclonales como el daratumumab. En menor medida, el elotuzumab o el panovinostat. Obviamente los corticoides son una herramienta fundamental en el esquema del tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple y la quimioterapia convencional, si bien todavía tiene una gran utilidad, cada vez se utilizan con menor frecuencia. El tratamiento quimioterápico debe ir siempre acompañado de la utilización de bifosfonatos, como el pamidronato o el ácido zoledrónico, y un tratamiento de soporte. La estrategia del tratamiento a utilizar va a depender si el paciente es un paciente candidato a realizar un trasplante autólogo de médula ósea. Es importante considerar que aquellos pacientes menores de 65 años o aquellos pacientes menores de 75 años sin grandes comorbilidades son pacientes que podrían ser pasibles de realizar una estrategia de tratamiento que incluya la consolidación con trasplante de médula ósea, con el objetivo de profundizar la respuesta terapéutica y alejar la posibilidad de una nueva recaída. Entonces, en aquellos pacientes candidatos a trasplante, lo que se va a realizar es un tratamiento quimioterápico de inducción por 4 a 6 ciclos de quimioterapia, con un esquema que incluya 3 drogas y una de ellas debe ser un inhibidor de proteasoma, como dijimos en primera línea, el uso de bortezomib. Los esquemas de 3 drogas pueden ser bortezomib, lenalidomida, dexametasona, bortezomib, talidomida, dexametasona, o bien el más conocido como Cibordi o BCD, bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. Posteriormente a este tratamiento de inducción, aquellos pacientes que logren una remisión, al menos una remisión parcial, se va a continuar con un trasplante autólogo de médula ósea, cuya finalidad es intentar profundizar la respuesta lograda con el esquema de tratamiento quimioterápico, y posteriormente a eso se va a continuar con un esquema de consolidación, que en realidad hoy en día está en duda si debe continuarse con la realización de un esquema de consolidación o directamente, posteriormente al trasplante, continuar con un esquema de mantenimiento. En general se utiliza monodroga como lenalidomida por 2 años o hasta progresión de enfermedad. Pero como fuimos aprendiendo a lo largo de la charla, el mieloma múltiple es una enfermedad que afecta principalmente a adultos mayores, siendo casi el 70% de los pacientes mayores de 65 años. Y este grupo de pacientes es sumamente heterogéneo. Con lo cual nos enfrentamos a grandes dilemas y preocupaciones a la hora de elegir cuál es la mejor estrategia de tratamiento en los pacientes no candidatos a la realización de un trasplante de médula ósea. Por eso es fundamental la correcta diferenciación entre la edad biológica y la edad cronológica de los pacientes, con el objetivo de lograr evitar el sobretratamiento y el subtratamiento de este grupo. Para eso es fundamental el uso de score de fragilidad y una valoración geriátrica integral. Este es uno de los scores de fragilidad que se utiliza, que tienen en cuenta la edad del paciente, el índice de Charlson, las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Pero en realidad uno podría hacer cualquier score y lo más importante es tener una valoración acompañada por médicos idealmente geriatras. Bueno, y en base a los scores de fragilidad vamos a dividir a los pacientes no candidatos a trasplante en 3 grupos: aquellos pacientes en buen estado o también llamados pacientes fit, en pacientes en regular estado, definidos como intermedio fit, o aquellos pacientes frágiles. Los pacientes que se encuentran en buen estado, uno puede realizar esquemas de tratamiento que contengan 3 drogas, utilizando, como vimos previamente, el bortezomib como pilar del tratamiento.
En los pacientes con regular estado uno puede realizar esquemas con 3 drogas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una presentación agresiva o con alteraciones de mal pronóstico, genéticas de mal pronóstico, pero empieza a jugar un mayor rol la utilización de un esquema de tratamiento con 2 drogas y el más utilizado es la lenalidomida con la dexametasona. Y finalmente, en pacientes frágiles va a depender cuán frágil es el paciente, si uno va a utilizar esquemas de tratamiento quimioterápico o bien simplemente tratamiento de soporte. Por último, me gustaría recordar que los pacientes con mieloma múltiple son pacientes que presentan gran cantidad de complicaciones, ya sea propias de la enfermedad como propias del tratamiento quimioterápico, con lo cual es fundamental un enfoque multidisciplinario y la colaboración de los diferentes especialistas a la hora de encarar el tratamiento de estos pacientes. Ya finalizando la charla, me gustaría hacer una breve mención acerca de las amiloidosis. Las amiloidosis son un grupo de enfermedades que se caracterizan por la producción de un daño de órgano debido al depósito de diferentes proteínas en diversos tejidos, generando un cuadro de tipo infiltrativo, y esto es debido a que estas proteínas se depositan de un modo fibrilar conformando lo que se llama amiloide. Dentro de las amiloidosis está la amiloidosis primaria o de tipo AL. Esta es una gamapatía monoclonal donde la proteína que se deposita es una cadena liviana, más frecuentemente de tipo lambda. La amiloidosis primaria puede presentarse en forma aislada o bien asociada a mieloma múltiple. En general, la forma aislada son clones muy pequeños con una infiltración menor al 10%, pero como dice en la parte superior, son clones pequeños pero sumamente peligrosos. Las principales afectaciones son la miocardiopatía restrictiva debido a la infiltración del miocardio, la nefropatía con afectación glomerular y se presentan más frecuentemente como un síndrome nefrótico, neuropatía con una polineuropatía sensitiva y un electromiograma con un daño de tipo axonal. También pueden presentar disautonomía, hepatomegalia por la infiltración del hígado o afectación de diversos tejidos blandos, dando lugar a la macroglossia, púrpura periorbitaria. Estos son signos que en general se presentan en forma más tardía. En aproximadamente un 40% de los pacientes con amiloidosis primaria, el diagnóstico es tardío, con lo cual es fundamental la sospecha clínica de esta entidad. Para la realización del diagnóstico se requiere cumplir de 4 criterios. Uno de ellos, obviamente, es la presencia de un cuadro clínico compatible. El otro es la presencia de material amiloide depositado en los distintos tejidos. Los tejidos donde se busca este material amiloide son en la grasa abdominal, en la mucosa rectal, en la médula ósea, o bien, en el caso de no poderse encontrar en estos órganos, se realizará mediante una biopsia del órgano comprometido. Y la tinción que se utiliza es la tinción de rojo con. El tercer criterio es demostrar que ese amiloide depositado es debido a la cadena liviana, es decir, que la proteína que se deposita es una cadena liviana. Y por último, la evidencia de un desorden proliferativo monoclonal de base. Además de los estudios que uno tiene que realizar en toda gamapatía monoclonal, en los pacientes con sospecha de amiloidosis es necesario hacer algunos estudios complementarios de más, y estos van a ser obviamente guiados según el cuadro clínico del paciente. Pero básicamente uno debería hacer un ecocardiograma, o bien, ante una sospecha fuerte, uno podría hacer una resonancia nuclear magnética cardíaca, el dosaje de troponina y de proBNP, y la realización de un electromiograma entre dos estudios. El tratamiento de los pacientes con amiloidosis primaria es el tratamiento quimioterápico con estrategias similares a las utilizadas en pacientes con mieloma múltiple.